Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Qué es la libertad? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es la capacidad humana de actuar según la propia voluntad, valores y razón, sin coacciones externas. Dios les dio libertad a los seres humanos desde el inicio de la creación, bajo el concepto del libre albedrío, justamente después de haber entrado el pecado a través de Adán y Eva. ¿Te has dado cuenta que bajo ese concepto de libertad hemos tomado decisiones a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños y tenemos uso de razón, de manera constante? Y muchísimas veces esa libertad nos ha llevado a realizar cosas buenas y cosas no tan buenas o malas, que nos condujeron a obsesionarnos con hábitos o costumbres de las cuales nos hemos vuelto esclavos por nuestra propia cuenta y nos sentimos tan atrapados en algo que en lugar de sentir gozo o satisfacción, nos sentimos asfixiados y creemos que no podemos salir de ese estado. En este episodio quiero compartir contigo algunos principios que Dios nos da en su palabra para que podamos entender en qué consiste la verdadera libertad y cómo podemos disfrutar de los frutos de nuestras decisiones sin esclavizarnos al grado de sentirnos en pecado. Mira lo que dice la Biblia sobre la libertad que Dios nos da de hacer cosas en nuestra humanidad, haciéndonos siempre la advertencia. Y dice 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y me encanta esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Este verso es una respuesta de Pablo a quejas por pleitos que tenían los creyentes en el pueblo de Corinto, con relación al pecado, porque había mucha crítica y señalamientos entre ellos, pero las exponían a gente no creyente, y eso generaba más problemas, porque no había sabiduría en el consejo que recibían. Pero más específicamente Pablo les instruyó en este versículo y los que le siguen acerca de la libertad de hacer cualquier cosa con los deseos de sus cuerpos. Y por eso les advierte que aunque tenían libertad de hacer lo que quisieran, habría consecuencias según la decisión que tomaran y hasta dónde permitan que eso los domine. Y hoy quiero llevarte a que entendamos los deseos del cuerpo más allá de lo sexual, sino que los extendamos a los deseos carnales que nacen en el corazón y que se materializan no solo en el cuerpo físico personal, sino en las emociones, sentimientos y hasta el cuerpo de otras personas que se vinculan con nosotros. Todo me es permitido. Así comienza la cita bíblica que hoy reflexionamos. Bajo esa frase muchas veces justificamos nuestra manera de vivir y tomamos decisiones con base en eso, diciendo, hago con mi vida lo que quiero. Y si alguien nos sugiere algo que sea
porque lo que estamos haciendo puede afectarnos personalmente, a nuestro cuerpo o a nuestro ser en general, decimos, si me pasa algo, es mi cuerpo, es mi vida. Pablo se refirió a los corintios al cuerpo en el contexto sexual, porque en la cultura de aquel momento ese pueblo tenía la idea de que el cuerpo puede tener todo lo que desee. Pablo sabía que los deseos humanos estarán siempre contaminados con el pecado, el cual se aprovecha de los deseos de la persona para dominarla y llevarla hacia el mal. En el contexto actual, no estamos alejados de esa misma realidad. Siempre nuestra cultura nos va a indicar que podemos satisfacer nuestro cuerpo con lo que él quiera. Si es el deseo sexual, ¿en qué momento se volverá pecado y haría esclavo al hombre o a la mujer? Cuando es fuera del matrimonio y no se está en lealtad con una sola persona. Cuando tenemos constituida una vida matrimonial y buscamos satisfacer los deseos de una manera distinta a la que Dios nos ha dejado o establecido. O sobrepasamos la fidelidad cuando nos involucramos en otras relaciones debiendo guardarnos para la que Dios nos ha dado. Pero hoy quiero ir más allá y centrar esta reflexión en todo aquello permitido para nosotros, partiendo de que esa permisión es en nuestro libre albedrío, es decir, bajo nuestra facultad de decidir entre el bien y el mal. Nuestra voluntad sin contar con Dios y no bajo la libertad que Dios nos da después del perdón del pecado tras el arrepentimiento. Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén: pueden comer de todo cuanto está plantado aquí, excepto de tal árbol. Hubo una excepción desde el principio y les advirtió que en el caso que lo hicieran morirían, no literalmente, porque si podemos recordar un poco la historia, lo que murió no fueron sus cuerpos en ese instante en que desobedecieron. Lo que murió fue la relación de amor y lealtad que ellos tenían con Dios. Nuestra vida de pecado no es solo sexual. Todo aquel deseo que nos lleva al mal es pecado. Sea un deseo físico prohibido o un sentimiento como la falta de perdón, cuando trasciende al odio y ya empezamos a desear el mal a otros, menospreciar, desear lo que no es mío, la vanidad, los vicios, los pleitos y otros deseos que trascienden la esfera espiritual incluso, como la brujería, la hechicería, entre otros. En fin, es todo aquel deseo o acto que cometemos en contra de la voluntad de Dios, que ofende a Dios, ya sea porque lo hacemos contra Él directamente o contra uno de sus hijos. Y hay algo que definitivamente tengo que decirte: la sutileza de cómo algo que puede parecer inofensivo o no pecaminoso desde la perspectiva simple humana puede ser realmente pecado y nos esclaviza al grado de no poder aceptar la palabra de Dios en nuestra vida y mucho menos obedecerla. Y eso es realmente lo que nos aparta de Dios, ya que lo vemos como algo normal o natural. ¿Y cuáles son esas cosas tan sutiles? Muchas veces nuestra decisión de anteponer nuestras apretadas agendas, nuestros placeres, nuestros planes personales, como una excusa para no buscar a Dios. Y cada vez que decidimos priorizar todo eso que te he mencionado, nos esclavizamos más a lo que no nos es provechoso. Y eso se vuelve pecado.
Y no se trata de que trabajar o disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo o proponernos metas sean pecado. De ninguna manera. El problema radica en dejar a un lado la búsqueda de Dios con la excusa de no tener tiempo por priorizar algo que, por bueno que parezca o que sea, nos aleje de atender su palabra. Quizá ahora te estás preguntando, ¿y cómo puedo hacer entonces para salir de ese círculo vicioso de hacer mi voluntad enfocado en que todo me está permitido? El mismo versículo en su parte final dice una poderosa declaración: pero no dejaré que nada me domine. Y en la otra versión que te leí dice: no debo volverme esclavo de nada. Quiere decir que es tu determinación de buscar agradar y obedecer a Dios la que te dará la fuerza para no permitir que lo malo te domine. Escucha lo que dice también la Biblia en Romanos 6. En este capítulo hay varios versículos que te pueden ayudar a encontrar la fuerza para poder resistir al pecado. Y dice uno de ellos: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Dios sabe que siempre estaremos expuestos y tentados a pecar, pero Él puede darnos toda la fuerza de voluntad necesaria para resistir, siempre que mantengamos nuestro enfoque en Él. Nota que el verso no dice no pecarás, dice no permitas que el pecado controle tu manera de vivir. En otras palabras, te está diciendo que tu estilo de vida no sea la de normalizar el pecado y que te resignes a cometer error tras error. Nos invita a renovar nuestra entrega a Él diariamente. No te conformes en decir: nunca dejaré de ser un pecador. En cambio, puedes decir: hoy decido obedecer a Dios. Y en esa medida, el deseo pecaminoso natural que tenemos empieza a menguar por el amor que mostramos a Dios. Por último, en el mismo capítulo, más adelante Pablo le dice a los romanos: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Así que la decisión es tuya. Esta semana quiero invitarte a que en el momento en que te encuentres frente a la tentación de pecar o de tomar una decisión que te puede llevar a cometer un pecado, de cualquiera de las formas en las que hemos hablado, incluso las más sutiles, te digas: todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, y que decidas establecer límites basados en el dominio propio y el beneficio espiritual. Esa es la clave, no en restricciones legalistas, sino por amor a Dios, evitando que el pecado controle tu vida, recordándole a ese hábito que, por bueno que parezca, si te aleja de Dios, no se convertirá en el Señor de tu vida. Para finalizar este episodio, quiero enfatizarte que la verdadera libertad es la capacidad de elegir lo que es bueno y edifica, en lugar de dejarse llevar por los deseos basados en nuestra voluntad, sin importar si esto le quite lugar a Dios de nuestras vidas o lo sustituye. Cuando la palabra dice que todo nos es lícito, nos está diciendo
sobre todo lo que pueda hacer, tengo la autoridad para tomar la decisión de hacer lo que me sea provechoso. Recuerda que el pecado siempre traerá consecuencias destructivas para tu vida, pero mientras estés decidido a caminar en la voluntad de Dios, aunque llegue la tentación y peques, si lo llamas a Él, Él te rescatará, pues ya Él envió a su Hijo Jesús para darte libertad por medio de su gracia redentora en la cruz. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.